Yo la verdad, yo tenía aquí una presentación pues muy, no sé cómo decirla, pero durante estos días he estado oyendo todas las ponencias y bueno, yo sigo pensando que hay una cuestión fundamental, ¿no? Hemos traído personas expertas que manejan desde hace tiempo el concepto del paisaje y estas personas, para estas personas que hemos invitado precisamente, hay muchas cosas que se dan por conocidas, ¿no? Por conocidas. Pero desde el punto de vista de los organizadores de este evento, que es lo primordial por lo cual quisimos organizar este evento, es que somos conscientes que en México muchos de esos conceptos que son sobradamente conocidos, en México no lo son, o no lo son apenas, ¿sí? Ahora Pera Sala nos ha ilustrado, nos ha lanzado ahí una especie de cascada brutal de todo lo que se puede hacer, pero yo soy catalán como Pera y sé qué significa el territorio para un catalán, ¿no? Y sé que detrás de eso hay una construcción de país, hay una construcción de lo que somos los catalanes y que es una construcción además de hace 10 años, más de 10 años y que tiene un largo recorrido y mucho trabajo. ¿Sí? Porque supongo que os habéis dado cuenta que detrás hay una cantidad de trabajo ingente. Igualmente, lo que nos ha explicado esta mañana Marta, hay un trabajo de bastante tiempo. ¿Sí? El factor de revalorización del paisaje es tiempo. Entonces, aquí en México, hay que decirlo a todas luces, no nos hemos dado el tiempo. No tenemos, las iniciativas que se han desarrollado tienen poquito tiempo y han sido bastante dispersas, bastante atomizadas y bueno, ni en esta clave es la ponencia o esta presentación que yo voy a hacer. Bien, yo he pensado que es bueno hacer esta ponencia desde dos puntos de vista. Uno, centrar algunos elementos claves que son conceptuales y que tienen que ver con la teoría contemporánea del paisaje, que son importantes tener en cuenta a la hora de pensar en construir una normativa. Y que son los que se han de poner sobre la mesa para tener claro qué es esto del paisaje. Y una segunda parte que hay que tener en cuenta, que el paisaje como un concepto político, porque en el fondo estamos aquí, estamos en un cartel que pone Foro Internacional para la Construcción de una Ley del Paisaje para México, pero en realidad lo que hay detrás es una defensa del territorio, una defensa del espacio geográfico, una defensa de qué país se quiere para México. En realidad hay eso, es un reclamo de territorio, ¿no? Y seguramente es un reclamo explícito o no, yo creo que es muy explícito, de lo que está aconteciendo con el territorio mexicano en estos momentos. Y, por tanto, hablamos del paisaje, podríamos hablar del territorio, como se habla en otros ámbitos. Y es importante, entonces, centrar los conceptos, ¿no? Yo me tomo esta definición del paisaje para partir de algo. Es una definición, ¿por qué la tomo? Porque es normativa, porque está aceptada, porque surgió de un largo debate en Europa de más de 15 años para definir que eso era paisaje, eso que leéis ahí, y que además es normativa. La aplican varias legislaciones en varios países europeos a nivel regional, a nivel de administración local básica, pero también es importante, esta definición surge de un más largo debate todavía por centrar las bases de eso que se llama teoría contemporánea del paisaje. Es un concepto muy holístico, muy amplio. Cualquier parte del territorio, tal y como es percibida por las poblaciones, cuyo carácter resulta de la acción de los factores naturales y humanos y de sus interrelaciones. Esta es una definición que me permite a mí mostrar o hablar de tres elementos clave que están detrás del paisaje y que hemos de considerar. Y son básicos para entenderlo como un concepto que nos sirve para analizar y para construir gestión y posibles políticas públicas. En primer lugar, esto mucha gente aquí lo sabe, por lo tanto voy a ir un poco más rápido. La percepción. La percepción. No hay paisaje si no hay percepción. Es fundamental. Y la percepción
podríamos discutir qué tipo de percepción. Obviamente, el sentido que gana por una serie de cuestiones, es la vista. Pero hay más percepciones, ¿sí? Y sería esto. Pero eso es fundamental para entender que el concepto está muy relacionado con el ser humano. No sabemos si los perros perciben, no sabemos si los caballos perciben, si los elefantes perciben. Los únicos que sabemos que percibimos y podemos construir algo con la percepción es el hombre, ¿sí? Es importante esto. Segundo, que de la observación, de la percepción, surge la observación y, por extensión de nuestra mecánica cerebral, surge la comprensión. Percibimos para comprender, sea en el nivel que sea. Desde muy básico, simplemente nos quedamos con la belleza o la cosa estética, o pasamos a la aprehensión o a la comprensión del tema. Y después hay una cuestión muy importante, que en esa comprensión, percepción, comprensión, a través de la observación, lo que estamos percibiendo es un sistema de interacción, como nos dice la definición, entre el hombre y el medio natural. La conjunción de todos estos elementos es eso que se llama paisaje. ¿Qué hay detrás de esta? Pues lo que decía, ¿no? El papel del hombre es absolutamente determinante en la comprensión del paisaje. Si no hay hombre, no hay paisaje. Así de claro, ¿no? Y esto tiene que ver con una cosa que a veces no le prestamos mucha atención. Estamos hablando de paisaje aquí, pero nunca nos hemos preguntado, bueno, supongo que alguien se habrá preguntado, ¿por qué miramos paisajes? ¿O por qué percibimos paisajes los hombres? ¿Sí? Los biólogos evolucionistas creen que esto tiene que ver con nuestra propia evolución. Un sistema evolutivo que nos hizo desde África, desde el Australopithecus afarensis, ver el paisaje, ver el territorio por varias cuestiones. Sacar recursos, defenderse, protegerse y movilizarse por el territorio. ¿Sí? Parece cada vez más claro las hipótesis que es esa, y por eso vemos paisajes, por eso atendemos el territorio desde ese punto de vista. El carácter antrópico, a la vez, nos permite otra cosa que es importante como seres humanos que somos, nos permite convertirlo en un concepto para la gestión y para establecer, pues ahora esto que se llama políticas públicas, que tienen que ver, estas políticas públicas que cuando se maneja el paisaje tienen que ver con la relación del hombre con la naturaleza, del hombre con el medio geográfico, que es algo fundamental que a veces, o más, llevamos 3 siglos olvidando, que formamos parte de un planeta, formamos parte de la naturaleza y que somos parte de ella y no somos cosas separadas, ¿sí? El paisaje, por tanto, aquí no me voy a alargar muchísimo, no voy a hacer demasiado, como dice Agustín Berke, que es un paisajólogo connotado francés, y que trata de explicar por qué tenemos esta fijación con el tema del paisaje, él dice que es una cosa dual el paisaje. El paisaje es huella y a la vez es matriz. Algo así como es escena, pero es acción. Es lo que percibimos, pero que percibimos comprendiéndolo y que está ahí como un sistema de análisis que nos permite esto. Interpretar el entorno, interpretar el entorno nos permite otra cosa, que también nos dice Berke, es sencillamente que nos avisa que podemos interrelacionar con él y establecer vínculos con él. No tiene sentido, ¿no? Ver el paisaje nos permite relacionarnos con eso que estamos viendo, con eso que estamos percibiendo, ¿sí? Y esta cosa que parece muy tonta, muy obvia, es fundamental para sencillamente empezar a pensar en el paisaje como un concepto útil para muchas más cosas. El paisaje, en esta dualidad, pues es un concepto que que nos permite
comprender elementos, son tangibles e intangibles, esto ya se ha dicho, aquí se ha dicho varias veces, las relaciones que existen entre ellos, y entre los elementos tangibles, pues también, como ya nos lo ha dicho varios de los ponentes, y como nos lo dice la ecología del paisaje, y nos lo dicen ciertas disciplinas, pues permite establecer las relaciones que hay entre el espacio geográfico, entre elementos abióticos, bióticos, antrópicos. Es una definición clásica de paisaje, para qué sirve o para qué como concepto, ¿no? La materialidad del paisaje. También el paisaje tiene una cosa que también nos ha hablado Pera, que es la intangibilidad del paisaje. Dentro de esa observación del paisaje hay toda una serie de elementos que tienen que ver con las relaciones humanas. Esos paisajes que nos mostraba hace un rato no son paisajes muertos, son paisajes vivos, ¿sí? Ahí hay personas, hay relaciones, hay construcción de mucho tiempo que se derivan en toda una serie de elementos que hay que tener en cuenta y que nos van acercando a un complejo concepto que es este del paisaje, ¿no? En el paisaje hay cosas tales como poder, hay identidad, hay clase, hay género, hay símbolos, hay ideologías, hay representaciones de grupos sociales, está todo eso ahí. No es una cosa simplemente plana y que simplemente es lo que vemos ahí, es algo más. Esto que estoy diciendo, no soy el primero que lo dice, al contrario, no soy un aprendiz de una larga discusión que existe desde hace más de 30 años en cuanto a la construcción de una teoría del paisaje que es integradora de todos estos elementos. Dos obviedades, ¿no? Dos obviedades de esta dualidad del paisaje es que el paisaje es evolutivo, no es estático el paisaje. Podemos verlo en un momento determinado, pero está evolucionando continuadamente, siempre. Incluso paisajes que creemos estáticos, por ejemplo los paisajes de la Antártida, se han hecho estudios o análisis desde tanto la ciencia como el arte que demuestran que esos paisajes que parecieran estáticos, siempre blancos, siempre con nieve, siempre con hielo, son paisajes que evolucionan, que cambian, lentamente pero cambian. El paisaje, por tanto, tiene un factor temporal, histórico si se quiere, de largo, de medio y de corto alcance que hay que considerar. Además, finalmente, después de todo esto, como su materialidad, el paisaje contiene elementos físicos, elementos propios del medio natural, elementos propios del hombre y sus relaciones y tal, es un concepto que nos va muy bien para analizar la realidad y que además nos permite otra cosa, que es romper, más adelante hablaré un poco de esto, romper ese dualismo que ha existido desde hace casi 3 siglos, culpa de la Ilustración, culpa del racionalismo, culpa de las ideas de progreso, de esa separación entre el hombre y la naturaleza. El paisaje es un concepto que nos permite precisamente unir ambos mundos e integrarlos en una nueva es mucho decir, manera de pensar que, por ejemplo, desde los años 80 la ecología política o los movimientos ecologistas o simplemente el pensamiento ambientalista tiene clara. Formamos parte, insisto otra vez, ya se decía esta mañana, lo decía Marta en su ponencia, formamos parte del planeta, somos parte de la naturaleza, no somos una cosa separada. ¿Sí? Y obviamente si el paisaje en esa materialidad tangible, intangible, eso lo convierte en aquí lo pongo por aquí abajo, en una construcción social. El paisaje es una construcción social y esos paisajes que nos enseñaba Pera antes, ese paisaje de la Cerdaña, pues es una construcción social en toda regla y la proyección cultural, la proyección de un grupo humano y su cultura. Si fuese otro grupo humano, sería distinto. Una broma fácil, en vez de ser, de la Cerdaña, personas de la Cerdaña, imagínense que fuesen, por ejemplo, gente de la península de Yucatán. Y los llevamos allá. ¿Sería el mismo paisaje?
seguramente no. Hay un elemento que tiene que ver con todo esto, ¿no? El paisaje, por tanto, es proyección, es construcción social, proyección cultural, y esa cuestión de la proyección, estos dos elementos nos lleva a lo que a mí me interesa hablar, que es las características políticas del paisaje. Aunque parezca que no, el paisaje tiene mucho de político, muchísimo de político. Y estos planteamientos del paisaje como reflejo de política, de distintas maneras de hacer o de ver o de sentir la política, a mi modo de ver tiene 4 perspectivas, ¿no? Esta idea de las características políticas del paisaje, de nuevo, yo no simplemente soy un recopilador de información de todo lo que se ha escrito desde hace pues 30 años aproximadamente, desde distintas ciencias sociales del mundo anglosajón, la geografía, la arquitectura, también la filosofía, también la historia, que empezaron a indagar sobre esta perspectiva de política del paisaje, especialmente por ese rompimiento que existía ya definitivo entre el hombre y el medio natural, entre el medio geográfico y la naturaleza, que estaba siendo degradada. Curiosamente, estas ideas de la política, las características políticas del paisaje, surgen al unísono que sale de este pensamiento ambientalista de Carson y compañía, de estas también Convención de Río, surgen en esos momentos. Desde distintos lugares aparecen estas ideas donde el paisaje sirve para hablar de algo más, ¿no? En primer término, lo más fácil es lo que se está haciendo en Europa y en algún otro país también. Hay que hablar de Canadá, hay que hablar de Nueva Zelanda, hay que hablar de algunos otros países en cuanto a una política de intervención. Esas son las más fáciles en principio, en términos teóricos, ¿no? Políticas de intervención me estoy refiriendo a políticas públicas. ¿Sí? Que es todo lo que nos ha venido a explicar Pera en ese sentido. Eso es una política pública en toda regla que permite la intervención en el territorio y cambiar el planteamiento del propio territorio y el devenir del propio territorio. Esto pues es una cosa que se hace solo en aquellos lugares donde la normatividad lo permite hacer. Poco más, no hay poco más. La normatividad, ojo, y también la acción política. La acción política previa o lo que se está desarrollando en este sentido. Porque para poder intervenir y hacer política pública ha de haber unos políticos convencidos de que eso se puede hacer. Si no, no se puede hacer. La segunda característica, que es muy densa y muy rica, y que no me voy a alargar, porque prefiero que haya el debate en este sentido, es la reflexión intelectual que ha habido a lo largo de esos 30 años que les decía. Hay numerosos autores, James Duncan, Don Mitchell, Kenneth Olvig, muchísimos autores en el mundo anglosajón, donde se habla de precisamente que detrás del paisaje hay una serie de componentes políticos, como son la ideología, los significados, las representaciones de grupos hegemónicos, la identidad, y que esos se pueden documentar, se pueden explicitar y nos permiten ver cómo se ha construido el mundo, cómo se ha construido la relación del hombre con el medio natural y que confirman que el paisaje se produce, se crea y se modela según intereses e ideologías de algunos, ¿no? Esta imagen que les pongo aquí detrás es una imagen pues de aquí de una colonia, la colonia de insurgentes Miscoac, pues es un paisaje. Ahí se ve unas, pero podríamos preguntarnos muchas cosas de esas torres de apartamentos que hay ahí. Claramente ahí se ve una diferencia entre quienes pues son población normal y corriente de la colonia, vecinos, y esas torres de corporativos que hay detrás. Es un ejercicio de ideología, es un ejercicio de poder. ¿Por qué construyen esas torres tan altas? ¿Es necesario construir esas torres tan altas? Hay ideología detrás y el paisaje nos la deja ver, ¿sí? Una tercera característica es darnos cuenta de que
en el paisaje, el paisaje es también reflejo de organización política y de normas y de reglas. Nos pasaban hace un momento una imagen de un territorio agrícola que tiene una organización. Y nos decían que desde el mundo, desde la época de los romanos, estaba esa organización. ¿Sí? Eso se ve también en el paisaje. Y eso depende de reglas y de leyes que ha habido. ¿Sí? Que se mantenga. Eso también nos dice que se ha invertido capital, que se ha invertido trabajo y que se ha hecho de una forma determinada, específica, y que eso a la vez significa algo más complejo como, por ejemplo, el reflejo de nacionalismos o cómo es un país, ¿no? O de cómo es un país. No veo a Pera, pero es un poco quizás un poco polémica, aprovechando que yo también soy catalán, de esto. No es casual que en Cataluña se haya hecho todo este despliegue en torno al paisaje. ¿Sí? Los catalanes somos muy poquitos y tenemos un territorio muy pequeño. Y ustedes saben que hay en estos momentos una polémica muy fuerte en España y en Cataluña respecto a qué va a pasar en mi país, digamos, ¿no? Y entonces nosotros necesitamos un punto de referencia. Siempre nos han dicho que nuestro punto de referencia es la lengua, pero en realidad no es nuestro punto de referencia, es uno. Nuestro punto de referencia es nuestro territorio, nuestro país. ¿Cómo es nuestro país? ¿No? Es decir, esos paisajes, eso es como somos nosotros los catalanes. Y esto que les digo, así muy simple, muy llano, hay estudios que confirman cómo son los suizos a través de su paisaje, cómo son los neozelandeses a través de su paisaje, cómo son los australianos, los ingleses, los franceses, e incluso también los mexicanos. También hay trabajos, hay un fantástico libro de Amaya Larrocea donde confirma que los paisajes dicen cómo son los mexicanos, o un tipo de mexicanos, mejor dicho. Un tipo de mexicanos, ¿no? Es decir, hay esas cosas detrás y conviene indagarlas. Bueno, y hay una cuarta dimensión, perspectiva de esta política del paisaje, que es la que yo quiero tratar y hablar de ella, que es preguntarnos de quién es el paisaje. Después de todo esto que les he dicho, ¿sí? De estas cuestiones hay que preguntarse, bueno, ¿y el paisaje en realidad de quién es? ¿De todos o de unos o de alguien? ¿O cómo esto funciona? Para explicar eso, pues hay un concepto que de las ciencias sociales hace también bastante tiempo, desde hace 25 años se viene utilizando, que es 25 años porque desde la economía se potencializó este concepto, que es el de bien común. Aunque hay que decir que el concepto de bien común es un concepto de larguísima trayectoria. Aristóteles, Platón, me dejo Séneca, Santo Tomás de Aquino, es decir, hay una larguísima trayectoria de qué es eso del bien común. El bien común forma parte probablemente de la construcción política de la humanidad. Desde la Grecia antigua hay una discusión entre decir de quiénes son las cosas que se usan en común, que se usan públicamente, ¿no? Frente a las cosas que se usan en lo particular. Y esa discusión nos lleva hasta Aristóteles, pasando por todos estos que le digo. Lo que pasa es que el concepto de bien común, durante las revoluciones liberales europeas, las revoluciones francesas y las revoluciones de independencia latinoamericanas, pues quedó escondido, más bien, vamos a decirlo así, porque lo que imperaba mucho era el derecho a la propiedad privada. Y este quedó languidecido. Pero al pasar el tiempo, llegar los fascismos y llegar la Segunda Guerra Mundial y el mundo recuperarse, empezó a surgir de nuevo ante una necesidad de una construcción cívica generalizada en todo el planeta. ¿Sí? Y que además también respondía con los colonialismos y demás cuestiones, ¿no? Y ahí tenemos varios posicionamientos, que no es el momento de hablar de esos posicionamientos, pero hay un posicionamiento sobre los bienes comunes o el bien común
que es el que nos lleva a Elinor Ostrom, premio Nobel de Economía, hace unos años, que ella indagó desde la economía la cuestión de los common goods, los bienes comunes, y que ella los llevaba al terreno de todo aquello que es pues bueno, un recurso económico, social, cultural, poseído por un colectivo humano más o menos amplio, que lo considera como una parte de su identidad o parte de la misma, y que es contenedor de una serie de valores tangibles, intangibles, asociados con relaciones sociales y políticas. Esto suena mucho a qué es el paisaje, ¿no? Ahora volveré con esto, ¿no? El concepto de bien común es un concepto muy amplio, que permite muchas posibilidades de análisis, que es lo que nos interesa aquí, ¿no? Y también es un elemento que desde los posicionamientos precisamente de la ecología política, de eso que se llama el marxismo abierto, de la conflictividad socioambiental que existe en estos momentos, también se manejan. El bien común, según la lectura de la ecología política de izquierdas y eso que llaman el marxismo abierto, que aquí en México hay bastantes personas, teóricos y no teóricos, trabajando esta cuestión, para ellos un bien común es un elemento de producción y reproducción de vida por una razón. Sencillamente ellos los vinculan al enfrentamiento con el capitalismo que trata de consumir, de usar todo aquello que le es posible, y lo que es común a todos es lo más fácil para el capitalismo de usar, ¿sí? Lo más fácil de fagocitar, de consumir. Y por tanto, eso que es fácil de consumir resulta casualmente que forma parte de lo que es común a todas las personas. El agua, el medio ambiente, muchas más cosas que hay en este sentido, ¿no? ¿El paisaje es un bien común? Pues sí, es un bien común en este sentido, por todo esto que les explicaba, ¿no? Y entroncando un poco con la definición que es bien común, pues el paisaje sería esto que ven aquí, sería un bien común por este sentido, es un recurso económico, social, cultural poseído por un colectivo humano más o menos amplio que lo considera como una parte de su identidad, baluarte de la misma. Lo es también porque es un contenedor de valores tangibles e intangibles asociados con relaciones sociales y políticas, construidas a lo largo del tiempo, las más de las veces con un largo pozo histórico, desarrolladas por una comunidad o sociedad. Lo es también porque un colectivo amplio como una sociedad o una comunidad lo puede considerar como propio, promueve y obliga a un uso equitativo para todos, y ello posibilita que en caso de haber normas y procedimientos adecuados pueda ser gestionado para su valoración y comprensión y preservación. Es además un elemento también de preservación de vida porque nos permite establecer un vínculo con esa calidad con la relación del hombre con el medio, y desde el discurso de este marxismo abierto es un elemento de producción y reproducción de vida frente a los embates y cercamientos del sistema económico imperante, que es el capitalismo neoliberal. Además de todo ello, el deseo de protegerlo nos lleva a visibilizar asuntos como valores que están plenamente enraizados en la actividad humana en su estado más esencial, ¿sí? Relaciones, pasiones, temores, querencias, ¿sí? Que son ajenos al capitalismo. Por eso por todas estas cuestiones, que sería considerado bien común. Si es bien común, nos lleva a otra consideración, que es todos tenemos derecho a él. Debe haber un derecho al paisaje, ¿sí? Y el derecho al paisaje se ha entroncado, de alguna manera, con una cuestión que aquí en México no es tan clara, pero quizás en Europa se da por sentado, que es una relación directa con el bienestar, la salud, el respeto al medio ambiente, de forma lineal, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver con una serie de construcción de valores que tienen que ver con democracia,
mucho más asentados, probablemente en muchos países europeos, que en los países latinoamericanos. En principio, todo el mundo dice que, bueno, el derecho al paisaje, el disfrute de paisajes que tengan determinadas características, pues remiten a ciertos valores, expectativas de bienestar, salud y respeto al medio ambiente. Quizás no sea esto solo, sino que sean algunas cosas más, ¿no? Y que creo que algunos otros pensadores han dicho. Setis, que es un Claudio Setis, creo que se llama él, es un historiador del arte italiano, que no cae en esta cuestión tan fácil de decir, bueno, es bienestar, es salud, porque contradice un poco esto de decir cuando vemos un paisaje degradado. O quizás nos está diciendo que ese paisaje no nos revela bienestar y no nos revela buena salud. Con lo cual, en el caso mexicano nos tendríamos que preocupar. ¿Sí? Muchísimo en el sentido de los paisajes que vemos. Él nos habla más bien que el paisaje tiene una utilidad pública, una utilidad cívica, que atesora una cosa muy importante, que es el derecho a la vida y su defensa y la protección del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras. Es decir, el paisaje, para él, es algo así como la cosa pública que justifica nuestra existencia en el planeta de una forma adecuada al planeta. ¿Sí? Bien, por tanto, todas estas construcciones en torno a qué es el paisaje, cómo analizarlo, cómo construirlo, están detrás de un deseo de cómo quiere ser un territorio, cómo quiere ser un país, que es en buena medida lo que nos ha estado hablando Pera Sala hace un instante. ¿Sí? Toda esa construcción de catálogos de paisajes, de una iniciativa sobre el paisaje sistemática, es un deseo de tener un territorio, aunque esta palabra de territorio para los geógrafos es un poco complicada, un espacio geográfico vinculado el hombre con el medio, adecuado a la vida, ordenado para una buena vida, ordenado para un futuro mejor, ¿sí? Que es en el fondo los planteamientos que se están desarrollando con el tema del paisaje. Ayer Shelley Goss, aunque no habló ella mucho de esta cuestión, si entendemos a todo eso, el paisaje es un vínculo, el derecho al paisaje es un vínculo para fortalecer, y creo que en el caso mexicano sería fortalecer, otros derechos humanos fundamentales. Se dice, en esta literatura anglosajona, que esto del derecho al paisaje es un derecho de tercera generación. Bueno, habría que preguntarse cuál es el derecho de segunda generación y el derecho de primera generación. Parece que queda claro. En México estamos en la discusión sobre estos derechos de primera generación más básicos, de hecho humanos fundamentales, que estamos viendo son conculcados y son atacados todos los días, ¿no? Y quizás la mirada al territorio, la mirada al paisaje, la mirada de la relación del hombre con el medio que se refleja en ese paisaje, sería una manera de fortalecer unos derechos a los cuales se habla de una forma más objetual. De hecho, el derecho, por ejemplo, el paisaje puede ser reflejo del desarrollo, de un derecho al desarrollo de la vida, desarrollo de un medio ambiente adecuado, al respeto a la diferencia, a la libertad de acción, de opinión, al desarrollo cultural, al libre tránsito, a una serie de cuestiones. ¿Sí? Por tanto, una tarea en México sería ver posibilidades de conectar todo este complejo mundo de los derechos humanos que en México, insisto, está muy articulado legalmente y con una serie hacia esa cuestión del derecho del territorio, el derecho al paisaje. Para no alargarlo mucho, bueno, hay una cuestión que también se habla en esta relacionada con considerando el paisaje bien común, posteriormente de ser bien común, derecho al paisaje, que es la justicia espacial. ¿Sí? La justicia espacial también es otro concepto que hace tiempo se está discutiendo desde el urbanismo,
desde los años 70 se está discutiendo esto del derecho, de la justicia espacial. Lefebvre, Harvey, Marcuse, hay muchos autores que hablan de esta cuestión, Soja, especialmente Eduard Soja, pero esta justicia espacial siempre está ligada a lo urbano, siempre ha estado ligada a lo urbano. ¿A qué ciudades queremos? ¿Cómo queremos esas ciudades? El concepto de justicia espacial es una construcción conceptual, filosófica y dialéctica en muchos casos, que habla de las espacialidades injustas que se producen en el espacio geográfico, pero también, ojo, las injusticias que el propio espacio genera. ¿Sí? Hay injusticias que el propio espacio está generando. Se me ocurriría, por ejemplo, una injusticia que genera el propio espacio es un terreno con gran desnivel que forma parte de una comunidad que se tiene que adaptar al desnivel, pero que inevitablemente sufre los embates de las lluvias cada temporada. O una injusticia espacial que el espacio provoca es pues vivir en un territorio que puede ser afectado de terremotos. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que sufrir terremotos? ¿No? Pero, ¿qué podemos hacer contra eso? Lo que hacemos, ¿no? ¿Sí? Hay ese tipo de cosas. Es un concepto bastante, digamos, de esto. Lo que han hecho básicamente los sociólogos, por eso esos sociólogos, arquitectos, urbanistas que han trabajado en esto, es decirlo, no, es la ciudad. En la ciudad. Pero si sacamos este concepto de justicia espacial fuera de la ciudad y lo llevamos al espacio geográfico en general, a todo espacio geográfico, pues ahí aparece una interpretación, sirve para analizar e interpretar todas las injusticias y todos los conflictos que demandan algún tipo de justicia respecto al uso del territorio, del espacio geográfico. Y en eso estamos llenos de conflictos, ¿no? Y de injusticias. Es injusto, por ejemplo, es injusto un desarrollo megaturístico como el de Cancún. Es injusto, por ejemplo, los desarrollos mineros. Es injusto, aunque parezca que no, la instalación de presas hidroeléctricas o la construcción de presas hidroeléctricas. Y eso nos lleva a otro dilema, que es el dilema del desarrollo. Necesitamos presas hidroeléctricas, necesitamos desarrollos turísticos, quizás la minería, bueno, pero sí necesitamos la minería. Sí necesitamos la minería. La minería está relacionada, por ejemplo, con ciertos circuitos que llevamos todos en los celulares. Y sin esa minería que provoca tantas injusticias territoriales, no tendríamos celulares, ¿no? Leía hoy un caso en Suecia, en el norte de Suecia, de un lugar que tiene que ser desalojado, un pueblo, Kalkanata se llama este pueblo, que tiene que ser desalojado porque está la mina más grande de hierro, la mina de hierro más grande del mundo, y además con magnetita. Este es un lugar que también hay magnetita. Una empresa sueca lleva décadas explotando ese hierro y perforando el subsuelo ha llegado a esta población y la población se hunde y tienen que desalojar a la población, y el gobierno sueco ha decidido desalojar a una población de 20.000 habitantes, unas millas, unos kilómetros más al sur, para que la explotación del hierro con magnetita siga, porque es fundamental, entre otras cosas, para las grandes empresas de tecnología que usan ese elemento. ¿Sí? ¿Es una enorme injusticia? Sí, es una enorme injusticia, este tipo de injusticias. Bueno, la justicia espacial o la producción de estos espacios de injusticias responden a geografías de poder sobreimpuestas que vienen de fuera, las mineras, por ejemplo. También explican procesos de control territorial y social, de dominación cultural, en este contexto. ¿Por qué hablo de todo esto? Que pueden aquí leer y tal. Porque en México hay muchos problemas de este tipo. Es un país lleno de conflictos socioambientales. México, según Víctor Toledo, que es un referente en estos temas,
habla que en este país, en estos momentos activos, hay más de 97 conflictos socioambientales por todo el territorio nacional. El 82% del territorio nacional, por poner solo ejemplos de números, puede ser abierto a la concesión minera. No está el 82%, es un porcentaje muy alto que está abierto a la concesión minera. Hay proyectos de desarrollos turísticos de sol y playa, mega desarrollos en todas las costas del país, desde los años 70 a la actualidad. Hay multitud de proyectos en este tipo, y hablar de justicia espacial en México es necesario porque genera numerosísimos conflictos que están ahí, que a veces se invisibilizan en la prensa, en los medios de comunicación, y que forman parte del debate en la academia, pero que son necesarios hablar. Bueno, y ustedes me preguntarán, bueno, o me están preguntando, bueno, este señor que viene aquí a hablar de dar este rollo, ¿y qué tiene que ver esto con paisaje? ¿No? Que es el fondo de lo que estamos aquí, ¿no? Evidentemente, el paisaje, hablar de paisaje, considerando todo lo anterior, es decir, producto social, proyección cultural, contenedor de políticas de todo tipo, con todo lo que significa ese concepto de políticas, es un concepto analítico que, en el caso mexicano, creo firmemente además, sirve para documentar las injusticias espaciales. Y creo que esta es la clave diferenciadora de pensar el paisaje para una ley en México o pensar el paisaje como algo de utilidad en México. Está muy bien que tropicalicemos, que es una palabra odiosa, algo que viene de Europa. Está muy bien que nos adecuemos a cuestiones que vienen de fuera, que veamos que se está haciendo en otros lugares, pero creo que la especificidad mexicana, debido a su territorio, a qué está pasando con su geografía, nos lleva a plantear estas cuestiones. ¿Por qué bien común? Sencillamente porque los mexicanos, como artistas lo han dicho, como por ejemplo les pongo un caso de un fotógrafo mexicano excepcional que se llama, ya falleció, Armando Salas Portugal. Armando Salas Portugal en 1943 hace un manifiesto que lo va a mantener pues como una cosa muy personal. Es un fotógrafo de Barragán, de Luis Barragán. Él lanzó a la fama a Luis Barragán, las fotos de Armando Salas Portugal. Armando Salas Portugal es un enamorado del paisaje mexicano. Es tan enamorado que él cree que el paisaje es algo que forma parte de la identidad de México y que debe ser conocido por todos los mexicanos como parte de lo que es este país. Y lo dice en 1943. Toda su vida se va a dedicar a fotografiar paisajes por todas partes. 60.000 negativos tiene la colección de Armando Salas Portugal. Es un personaje desconocido. Probablemente hay gente aquí que nunca ha oído hablar de Armando Salas Portugal. Ese es un ejemplo de un artista que pensaba que el paisaje es el elemento que necesitan los mexicanos ver, no solo para comprender cómo es su país, su territorio, sino para, además, en estos momentos, defender su territorio. ¿Sí? Por tanto, el concepto de paisaje, como bien común en México, es una construcción necesaria para un problema muy grave, que es el problema del territorio, de lo que está pasando con el territorio. ¿Sí? Y por tanto, esta especie de plática que les he intentado hacer, en la cual pues me he dejado mis apuntes, estoy intentando hacerlo lo mejor que he podido, tiene que ver con eso. Y el mensaje sería este. Qué bueno que tomamos ideas, pues la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje, el Convenio Europeo del Paisaje, experiencias en Cataluña, lo que hace el mundo anglosajón, académico, en centros de investigación que trabajan el paisaje y la democracia. Está muy bien, es necesario que sepamos todo eso. Es necesario que sepamos cómo tenemos las leyes en esta cuestión. Las tenemos muy mal, ¿sí? Pero es necesario también pensar en la especificidad mexicana. Y la especificidad mexicana en estos momentos tiene que ver con este grave problema territorial que está repleto de injusticias debido, entre otras cosas, porque hay una construcción social absolutamente injusta y desigual que hace que esas injusticias estén en el territorio
y tal. El paisaje ¿para qué nos tiene que servir? En todo caso, tiene que servir para detectar las injusticias y, en la medida de nuestras posibilidades, subsanarlas y, de algún momento, en algún futuro, pues hacer esto tan maravilloso que hacen los catalanes, ¿sí? Que es pensar cómo quieren su territorio a futuro, que es en el fondo el debate que tiene que ver con una posible ley. Bueno, esto sería por mi parte, les agradezco, disculpen, ha sido muy improvisado lo que les he estado diciendo, y sin más dilación yo les pediría a los ponentes que hoy han participado, por si pueden subir, y hacer un turno abierto de preguntas de lo que consideren respecto a lo que hemos estado hablando estos días, para así completar la jornada de hoy, porque pues hemos tenido estas bajas, digamos, de última hora, ¿no? ¿Sí? Adelante si quieres.